Hola a todos, en este video les vamos a explicar las operaciones entre matrices. Las matrices, como sabemos, tienen un tamaño que es determinado por el número de filas y el número de columnas. O sea, es decir, en esta matriz tiene 3 filas, 1, 2, 3, y 3 columnas, 1, 2, 3. Entonces, la primera operación que les vamos a explicar es la suma. Para sumar dos matrices, tienen que tener el mismo número de filas y el mismo número de columnas, es decir, ser del mismo tamaño. Entonces sumamos componente a componente. Entonces, en la misma posición, 1 más 4 da 5, 0 más 3 da 3, 2 más 2 da 4, 4 más 5 da 9, 6 más 1 da 7, 2 más 6 da 8, 2 más 2 da 4, 4 más 3 da 7 y 3 más 2 da 5. Ahora vamos a explicarles la multiplicación por escalar. Entonces, en este tipo de multiplicación de operación con matrices, multiplicamos un escalar cualquiera por una matriz. Entonces, en este caso tenemos el 3. Entonces, para hacer esta operación tenemos que coger el escalar y multiplicarlo por cada uno de los componentes de la matriz. Entonces, sería 3 por 1, 3, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, 3 por 6, 18, 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12 y 3 por 3, 9. Ahora vamos a explicarles la multiplicación entre dos matrices. Para multiplicar dos matrices tenemos que verificar que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Es decir, que esta que tiene tres columnas, la primera tenga 3 columnas y la segunda tenga 3 filas. Entonces, para multiplicar esas dos matrices, tenemos que coger de esta manera los componentes. Por ejemplo, cogemos la primera fila de la primera matriz y la primera columna de la segunda matriz. Entonces, 1 por 4 da 4. Lo sumamos con 0 por 5, que da 0. Entonces no lo colocamos. Y 2 por 2, que da 4. Entonces, en total nos da 8, lo colocamos aquí. Pasamos. 1 por 3 da 3. 0 por 1 da 0. Entonces lo colocamos. 2 por 3 da 6, entonces lo colocamos y en total nos da 9 y la colocamos en la segunda posición. Ahora seguimos. 1 por 2 nos da 2, lo colocamos acá. 0 por 6 nos da 0, no lo colocamos. Y 2 por 2 nos da 4, entonces nos da 2 más 4, lo cual nos da 6. Y lo colocamos en esta posición. Entonces, así hacemos con cada una de las posiciones de las matrices. Entonces, por ejemplo, esta fila y esta columna nos da la primera posición. Esta fila y esta columna nos da la segunda. Esta fila y esta columna nos da la tercera de acá. Y así seguimos calculando las otras posiciones de la matriz. Esta fila con esta columna nos da esta posición. Esta fila con esta columna nos da esta posición, esta fila con esta nos da esta posición, y así también la tercera. Esta fila con esta columna nos da la de acá, esta fila con esta de acá nos da esta, y esta con esta nos da la última. Y así se hace la multiplicación entre matrices. Ahora les vamos a explicar cómo hacerle la transpuesta a una matriz. Para hacerle la transpuesta tenemos que invertir las posiciones de cada componente. Es decir, que si este componente está en la posición 1, 1, como podemos ver, queda en 1, 1. Si este está en la posición 1, 2, quedaría en la posición 2, 1. Es decir, el 0 se pasa acá, queda en la posición 2, 1. Este estaría en la posición 1, 3, queda en la posición 3, 1. Y así seguimos. Este que está en la posición 2, 1, queda en la posición 1, 2. Este que está en la posición 2, 2, queda en la posición 2, 2 porque se invierte. Este que está en la posición 2, 3, queda en la posición 3, 2. 3, 2. Este que está en la posición
3, 2 queda en la posición 2, 3. Y este que está en la posición 3, 3 queda en la posición 3, 3. Y es lo mismo que invertir las filas y las columnas. Entonces, ya eso es todo para hacer la transpuesta de una matriz. Ahora vamos a explicarles cómo sacarle determinante a una matriz. Para sacar el determinante, cogemos la primera fila y multiplicamos cada uno de sus componentes por la menor de ese componente, por la determinante de la menor. Entonces, para sacar la menor, digamos que vamos a sacar la menor de este componente. Entonces, eliminamos su columna y su fila y nos queda 6, 3, 2, 4. Y a ese le sacamos la determinante. Entonces, lo hacemos con cada uno de los componentes de la primera fila. Entonces, 1 por su menor, por la determinante de la menor, 0 por el determinante de la menor y 2 por el determinante de su menor. ¿Cómo sacar el determinante de una matriz 2 por 2? Es coger 6, o sea, coger así en cruz y multiplicar 6 por 3 menos 4 por 2. Así es una manera sencilla de hacerlo. Entonces multiplicamos el componente principal por esa determinante y pues hacemos esto con cada uno de los componentes. Entonces aquí nos queda 1 por 6 por 3 menos 4 por 2. Entonces nos queda 6 por 3, 18 y 4 por 2, 8. Y acá nos queda 2 por 4 por 4, 16 y 2 por 6, 12. Entonces hacemos la suma y hacemos la resta y nos queda acá 10 y acá nos queda 2 por 16 menos 2, que es 4. Y aquí también lo volvemos a multiplicar, nos queda 8 y 10, lo que nos da 18. Entonces 18 sería el determinante de la matriz A. Y ya así se le saca el determinante a una matriz. Muchas gracias por ver este video y espero que les sirva.